En Quilmes TV recibimos a Susana Bradinelli, que es la presidenta del Consejo Escolar de Quilmes, porque ya es inminente el inicio del ciclo lectivo y la pregunta que se hacen la mayoría de los padres y muchos docentes también, por supuesto, es ¿cuántas escuelas van a poder comenzar dentro de la nueva normalidad las clases a partir del 1 de marzo? ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Buenas tardes, Valeria. Bueno, no voy a dar cifras exactas porque en este mismo momento el jefe distrital se está reuniendo con todas las inspectoras, pero lo que sí voy a explicar que la mayoría de las escuelas primarias y los jardines del nivel inicial, que son los que comienzan el 1 de marzo, van a comenzar. Ahora, hay que hacer una aclaración. Si uno dice van a comenzar las clases pensando en clases presenciales, ahí tendría que decir que algunas de estas instituciones no van a poder comenzar con clases presenciales por distintos motivos, pero sí van a comenzar con clases virtuales. Digo, la línea y la orientación de la directora general de escuelas fue, bueno, comenzar las clases de la mejor manera que la institución esté preparada para hacerlo. Y en este sentido, quedó en manos también de los directivos a acordar con los supervisores y con el jefe distrital, vuelvo a decir, para plantear las situaciones. Las escuelas que no pudieron o no van a poder empezar las clases de manera presencial o esta modalidad mixta que en muchos casos se está implementando, ¿por qué motivo no pueden arrancar? ¿Qué fue lo que pasó en el transcurso de este año que evitó que se inicie el ciclo normalmente? En realidad, los motivos por los cuales alguna institución podría no comenzar las clases de manera presencial, volvamos a mantener este criterio, son muy distintos. Durante el año pasado se hicieron una cantidad de obras, en general esas obras han resuelto problemas, pero cubrieron aproximadamente 60 escuelas. Hay otras escuelas que permanecen con dificultades y están dentro del plan de ejecución de montos mayores de arreglo, que es lo que nosotros manejamos en conjunto, Consejo Escolar, con Obras Públicas, con la Subsecretaría de Infraestructuras de la provincia, con dos presupuestos distintos, o el Fondo Educativo de la Municipalidad o el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. El año pasado, es como sobreabundar decir que fue un año muy especial. No es que paró la obra pública, porque si nosotros leemos la documentación, la obra pública continuaba. Pero las empresas, yo voy a hablar siempre del Consejo, las empresas que trabajan para el Consejo, de repente no tenían personal, o porque se dispensaban, o porque no querían concurrir, o porque se enfermaban. Este fue otro tema. Y después, durante un largo periodo, donde hubo una cuestión más estricta en cuanto a salir o no, no había corralones abiertos, o sea que nosotros podíamos mandar la empresa, pero no podíamos acceder a los materiales necesarios. De acuerdo a una escuela que habían volteado un muro como para robar y finalmente los vecinos de lo que tenían en su casa aportaron y la empresa arregló, porque no podía comprar ninguno de los materiales que necesitaba. Es un ejemplo nada más, pero esto lo tenemos que multiplicar por la cantidad de establecimientos. Ahora, no es que no se trabajó y se trabajó mucho. Lo que pasa es que hay muchísimos problemas que son de unos cuantos años, digamos, ¿no? De unos cuantos años, y muchas veces se ha naturalizado trabajar en esas condiciones, y en condiciones de pandemia miramos todo con una lupa más grande, es más difícil y las dificultades aparecen de una manera mayor. Susana, hay dos casos emblemáticos que ahora estoy recordando de escuelas que anunciaron públicamente que no van a comenzar de manera presencial. Una es el Chaparral, la técnica que está ubicada ahí en Espora y O'Gorman, y la otra el Colegio Nacional de Sarmiento y Conesa. ¿Qué es lo que pasa puntualmente en esos establecimientos? Exactamente, son casualmente dos ejemplos absolutamente distintos. En la técnica 2 el año pasado teníamos prevista la obra, pero cuando empezamos a andar y a caminar con obras públicas, siempre, el Consejo con obras públicas, cuando empezamos a andar y recorrer la institución, era muy poco lo que podíamos abordar con ese presupuesto que se nos había otorgado, porque había un problema muy grande en el tanque de agua, una cornisa que se desmoronaba y era un riesgo para los alumnos.
Esa fue una deuda del año pasado para este año sí tenemos el presupuesto y lo que en principio evalúo es que no están en condiciones de comenzar porque está prevista esa obra, que es una obra muy grande, de reparación del tanque de agua. Los que conocen más o menos la institución lo habrán visto, y la reparación de las instalaciones de gas, que no son menores, tratándose además de una institución de estas características. En el secundario, en la escuela secundaria 14, el tradicional y conocido como nacional, estuvimos trabajando nosotros como consejo, pero lo que evaluamos es que no está en las posibilidades económicas de resolver. Cuando digo trabajando, es que fuimos, la empresa que envió el consejo fue a diagnosticar, por lo tanto, lo que hemos acordado, hablando con las autoridades y demás, es que la Dirección Provincial de Infraestructura, el inspector es Marcelo Lorenti, le encomendamos a él que haga el legajo correspondiente, lo giramos a provincia para pedir la autorización, la aprobación de ese legajo, y haremos el arreglo que consiste en volver a construir baños con el presupuesto que nos otorgue la provincia, o también está la posibilidad del fondo educativo. Eso siempre es un tema que se define, pero lo primero se define después. Lo primero que tenemos que tener es el legajo. Pero la secundaria 14 va a comenzar las clases virtualmente. La directora se está reuniendo con los padres para explicar la situación. El consejo va a participar en esos Zoom, porque son reuniones virtuales, y va a dar esta explicación que está acordada, está discutida ya tanto con Marcelo Lorenti, con la Comisión de Infraestructura del Consejo y con educación del municipio, que se relaciona con obras públicas. Son distintas las... Susana, en la jornada de ayer también se presentó un duro documento del Frente de Gremios Estatales que agrupa a gremios que están asociados a la educación, manifestando la preocupación que tienen, en primer lugar porque dicen que no ha habido los nombramientos necesarios y que tampoco se tienen en cuenta las dispensas que pueden presentar aquellos docentes que por motivos de salud no pueden ir presencialmente a las escuelas. ¿Hay actos públicos? ¿Se están programando para estas próximas horas? Sí. En realidad, con todo respeto por los compañeros, ¿no? Pues yo pertenezco o pertenecía en este momento, no puedo hacer gala de esto, de uno de los gremios, hacen muy bien en ejercitar su papel y su función. También tengo que decir que con ellos participamos en la UEGD, o sea que muchos de los datos que ellos mencionan en este comentario son datos descriptivos reales que hemos presentado. Por ahí lo que hace falta es tener una perspectiva de esos datos en el tiempo, porque cuando nosotros empezamos a conversar con los compañeros, que nos estamos reuniendo cada 10 días, 15 días, incluso la primera reunión fue presencial, después fueron por Zoom, nosotros bajamos, como quien dice, o pusimos a disposición toda la información, pero de ahí al día de hoy las cosas han cambiado, porque recorrimos todas las escuelas, nos han quedado muy pocas escuelas sin recorrer, nos organizamos entre los consejeros por la zona del distrito, y todas las empresas que trabajan bajo la supervisión del consejo escolar han estado trabajando a full, o sea que muchos de los problemas que existían están resueltos. En cuanto a infraestructura y problema con los baños, en el caso que no esté resuelto, volvamos al primer tema que estábamos charlando en la entrevista, que es el tema de comenzar virtualmente. También ha quedado retrasada, digamos, la información con respecto a los casos de dispensa, porque la verdad que esta es una gestión muy dinámica, me refiero a la gestión de la provincia, y nos llegan muchas veces resoluciones de un día para el otro. Nosotros en el Consejo estábamos muy preocupados sobre cómo íbamos a solucionar el tema de la falta de auxiliares, porque uno pide higiene, desinfección, protocolo y no tenés auxiliares. Y nos sorprendieron un fin de semana con una resolución que en el caso de Quilmes habilita 170 cargos para el reemplazo de los auxiliares dispensados por edad. Ya se hizo, mañana se hace el primer acto público. O sea que muchas de las escuelas van a tener resuelto este tema. Tal vez. ¿Y con respecto a los docentes? Los docentes no es tema que manejemos nosotros, pero no es la primera vez que hay algún año que no tiene un docente, eso lo maneja la SAD, Secretaría de Asuntos Docentes.
No es la primera vez que hay de repente un cargo o dos. Nosotros vamos a tener, me interesa aclarar esto, perdón si me extiendo, ¿no? 170 cargos para los dispensados mayores de 60. Pero los que se dispensan por razones de salud están presentando en estos días los certificados. O sea que después se nos van a presentar nuevos cargos. Es probable que todos los miércoles y todos los viernes tengamos actos públicos para las suplencias extraordinarias y los martes y los jueves para las suplencias habituales, rutinarias, comunes, digamos. Quedó pendiente esta consulta respecto a las escuelas que están vacunando, que son centros de vacunación. ¿Pueden empezar las clases normalmente o suspenden el operativo y se trasladan a otro lado? No se suspende. Porque también eso había sido cuestionado. El operativo termina. Digo, los comodatos que hemos firmado nosotros, que firmamos solamente los comodatos de la Escuela 41, cuando digo nosotros, digo el jefe distrital y la presidenta del consejo, en representación de las organizaciones estatales. Cuando firmamos el comodato con los coordinadores provinciales, era exactamente hasta el 28 de febrero. O sea que las escuelas se desocupan, el equipo de trabajo deja todo en condiciones, muchas escuelas van a quedar mejoradas incluso, porque ahí también invirtió, en realidad el Consejo invirtió en 11 escuelas para vacunar. Después la demora de la vacuna hizo que solo se pudiera hacer en 2 escuelas. Pero sí, van a comenzar las clases en esas escuelas, tal cual.